Hola familia, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, qué gusto vernos otra vez, un domingo más. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener vida, de tener salud, de estar aquí, de estar aquí. Y no solo estar aquí, sino también juntos como familia poder adorar al Señor y recibir su palabra. Así que creo que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Oremos para que lo que vamos a escuchar descienda de parte de Dios y sea bendición y edificación para nuestra vida. ¿Sí? ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tantas oportunidades que nos has dado a lo largo del tiempo y de la vida de considerar, Señor, tu palabra y hacerlo con libertad. Muchas gracias porque en un entorno como este, de plena libertad para congregarnos, plena libertad para escuchar tu palabra y también plena libertad para compartir lo que tú has hecho con y a través de nosotros, es algo que no podemos pasar por alto, por lo cual hoy debemos siempre no solo disfrutarlo, sino también aprovecharlo. Así que pedimos que esta palabra, Señor, que hoy traes a nuestra vida, nos edifique, nos fortalezca, nos inspire, nos motive a seguir adelante, Señor, en la tarea que tú has puesto en nuestras manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ya te habrás dado cuenta que estamos entrando en nuestra fase de aniversario. Gracias a Dios que estamos ya a unas semanas solamente de celebrar 11 años acá en este lugar. Y pues qué decir, que Dios ha sido muy bueno, muy bueno con nosotros. Definitivamente no podemos hacer otra cosa sino dar testimonio de lo que Dios ha hecho en este lugar a lo largo de todo ese tiempo, porque muchos de ustedes que recién se han integrado a esta familia no conocieron tal vez los que a lo largo de 11 años han pasado por aquí. Y yo espero que todos los que han pasado por aquí, y si tú también tal vez estarás solo de tránsito por acá por alguna razón, que Dios algo deje en tu vida, algo positivo deje en tu vida y que nos permita a quienes seguiremos acá por un tiempo ser de bendición para todos los que aquí nos hemos congregado a lo largo de 11 años. Y parte, ¿verdad?, de esta celebración de 11 años, comenzaremos hoy con una serie de 4 semanas. La vamos a culminar precisamente el 21 de julio, que es cuando estaremos aquí celebrando y dando gracias a Dios por estos 11 años. Preparamos esta serie que se llama Misioneros Urbanos. Para quienes ya apartaron allá su playera en el lobby, la playera conmemorativa, bueno, ya viste ahí el logo, Misioneros Urbanos, Semilla Ensenada, 11 años. Y lo que haremos a lo largo de las próximas 4 semanas es desarrollar un solo tema, misionero urbano o misión urbana, en cuatro etapas, en 4 fases, y considerando que cada una de ellas son una directriz. Así considéralo tú como una directriz de Dios para nosotros acerca de qué es lo que nosotros como creyentes, como misioneros en esta nuestra urbe llamada Ensenada, Baja California, nos corresponde hacer y cómo hacerlo de manera efectiva. Así que tendremos cuatro temas, ¿verdad?, relacionados a esto. Y el primero, que es el día de hoy, tiene que ver con la oración. Quisimos comenzar con la oración porque venimos saliendo de nuestra serie de la oración. Estuvimos con 2 temas en Semillas en Casa también concernientes a la oración, así que hoy pues no es la excepción. Comenzamos con la oración. La próxima semana el tema es en cuanto al amor, la tercera semana en cuanto a la gracia y la cuarta y última semana del día 21 en cuanto a nuestra influencia en esta sociedad en la cual Dios nos ha sembrado. Así que, ¿qué es lo que queremos transmitir con este concepto, ¿verdad?, de misioneros urbanos? Quisiera en breves 10 minutos dar como una introducción que nos va a ayudar ya para las próximas semanas a entender, ¿verdad?, de qué se trata ser un misionero urbano. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son oriundos de esta ciudad? Nacieron aquí en Ensenada. Levanten su manita. Todos los que son de aquí. Bien. Ok, el resto que venimos a invadirles a los que son de aquí, levanten su manita a los que no somos de aquí. Yo ahí, mira.
Y los que sí son dijeron, ya entendimos por qué, ya entendimos por qué, ¿no? Pero también tenemos personas que no son, ahora sí que ni de aquí ni de allá, que vienen de otros países. Levanten su manita los que vienen de otros países. Tenemos varios, mira, ya tenemos, ve con tus manitas a los extranjeros. Cuba, El Salvador, Venezuela, Chile, Guatemala. Tenemos de chile, mole y de manteca. Pero todos estamos aquí ya. De donde seas de Oaxaca, seas de Morelos, seas de Guatemala, de donde vengas. Estamos aquí en esta ciudad. Aquí es donde fuimos sembrados por una razón. No estamos aquí por una casualidad. Puede que tú, igual que tal vez mi familia y yo, bueno, mi esposa y yo hace 27 años que llegamos acá a esta ciudad, tal vez nosotros lo planeamos, tal vez tú lo planeaste, tal vez tú organizaste tu viaje a esta ciudad, o por trabajo te movieron acá, o como haya sido, pero aquí estás. Pero en Dios creemos que hay una razón por la cual estar aquí. Hay un propósito también para el cual estar aquí donde estamos. Y creo en ese sentido que todos tenemos cierta conciencia como hijos de Dios, ¿verdad? Como creyentes, de que toda nuestra vida cumple un propósito en Dios. Que nada en nuestra vida sucede por casualidad. Tal vez te tomaste el tiempo, para los que somos de fuera, de orar y de decir, Señor, es tu voluntad que yo vaya a Ensenada, o simplemente fueron tus papás los que llegaron acá y tú naciste aquí, pero finalmente, como haya sido, creemos, ¿verdad?, que hay un propósito por el cual estar aquí. Porque para los que son de aquí de Ensenada, pudieron haber nacido en otro lado. Y para los que nacimos en otro lado, pues pudimos haber sido enviados a otra ciudad o incluso en otro tiempo. Todos nosotros que nacimos, ¿verdad?, algunos en el siglo pasado, otros en este siglo, pero que estamos de alguna forma en este tiempo, pudimos haber nacido en la Edad Media, ¿no? ¿Te imaginas a tu marido vestido así como se vestían en la Edad Media? Pero nacimos en este tiempo y estamos sembrados en este lugar por una razón. Fíjate, y un poquito para que me permitas, para abonar a esto de por qué estamos aquí con un propósito, en la epístola del apóstol Pablo, en la epístola del apóstol Santiago, ahí menciona en el capítulo 1, dice, no digan mañana iremos a tal ciudad, negociaremos, traficaremos, prosperaremos. Dice, cuando ninguno de ustedes sabe qué es lo que será mañana de ustedes. Más bien, antepongan, dice el verso 15, si Dios quiere, iremos a tal ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, eso me hace entender que estamos aquí porque Dios así lo determinó. Ese va a ser como nuestro punto de partida. No estoy aquí en Ensenada porque así yo lo quise y así se me ocurrió. Estoy aquí porque Dios, con un propósito, me tiene en esta ciudad. Y quienes vean o escuchen tal vez esa enseñanza desde otro lugar, tendrán que aplicarlo a su propia ciudad, porque ahí es donde fueron sembrados, ahí es donde fueron enviados, y ahí es donde Dios tiene una razón por la que estén y un propósito para ellos y a través de ellos. Y este propósito obviamente tiene como punto de partida fundamental lo que Jesús habló con sus discípulos, ¿no? ¿Ellos de dónde eran? De Jerusalén, aunque, ¿verdad?, algunos del norte del país, pero todos estaban ahí en Jerusalén. Y Jesús dijo, ustedes me van a ser testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta donde yo los lleve, hasta donde mi plan y mi propósito se extienda. Ahí ustedes tienen un propósito. ¿Y cuál era? Ser testigos. ¿Qué significa ser testigos de Jesús? Bueno, significa que hablaremos de Él a donde seamos llevados o donde seamos sembrados, y comunicaremos con nuestra vida quién es Jesús. No se trata solamente de hablar, sino también de vivir. No se trata solo de vivir, también se trata de hablar. El Evangelio se extiende a través de nuestras palabras y se ratifica a través de nuestro estilo de vida, de la transformación que Jesús ha hecho en nuestra vida. Así que en ese sentido básico, fundamental, todos aquí somos misioneros. Todos aquí somos misioneros. Ya sea que hayas sido sembrado aquí, naciendo aquí, o que hayas sido traído de otro lugar aquí, todos somos misioneros. ¿Te apuntas? Te lo
te lo anotas así como va, soy un misionero. A partir de ahí, fíjate, es que vamos a entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida en este lugar. No podemos encajonar solamente el concepto de misionero a aquel que ha sido enviado a una aldea, a una tribu. Ese es como un concepto, pienso yo, muy limitado, tradicional tal vez, pero muy limitado de lo que es ser un misionero. Todos, en un sentido básico, fundamental, todos somos misioneros porque tenemos una misión. A través de nosotros Dios nos ha dado esta misión. Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? Ahora, ¿por qué urbanos? ¿Por qué misioneros urbanos? Fíjate que yo creo que la mayoría de nosotros somos conscientes de este éxodo, ¿verdad?, que se ha dado en las últimas décadas de las zonas rurales a las grandes ciudades. No solamente en México, en todo el mundo hay este éxodo rural, o algunos llaman éxodo campesino. La gente que viene de los pueblos, de las zonas rurales, de las zonas más alejadas de las ciudades, y ve en las ciudades espacios de mayor oportunidad. Y entonces ha sido una migración un tanto descontrolada y fíjate, desmedida. En el año 1950 en México, el porcentaje de personas que vivían en la zona rural era del 60% y en las ciudades radicaba el resto, o sea, 40%, 40, 60 en los pueblos. 2010, 80% de la población de nuestro país, es decir, más o menos 100 millones de personas, vivimos en zonas urbanas. Solo el 20% habita en la zona rural. ¿Por qué este éxodo masivo? Bueno, tal vez en nuestro contexto social, en nuestro país, bueno, se deba a las carencias propias de vivir en una zona, llamamos aislada, llamamos marginada, finalmente una zona rural, donde la economía, el dinero gira o da vuelta más lento, donde la infraestructura, tanto de vivienda, de salud, de educación, son obviamente siempre más limitados. Y entonces se ve en las grandes ciudades el ideal para que la gente, jóvenes sobre todo, dejen sus comunidades y vengan, como puede ser el caso, o pudo haber sido el caso de algunos de ustedes, que, como diríamos, ¿verdad?, vienen de pueblo o son de pueblo. Algo que antes era como este viene del pueblo, pero hoy cada vez, como somos cada vez más en las ciudades, ya vemos ahora vivir en el pueblo ya como el lujo, como el sueño de todos, ¿verdad? Ay, como yo quisiera vivir en un pueblo. Pero es precisamente por lo mismo, porque quienes llegaron del pueblo con necesidades, con sueños, con ilusiones, llegan a las ciudades y se encuentran en las ciudades con otro tipo de desafíos. Tal vez sí, hay hospitales, tal vez sí hay escuelas, tal vez sí hay infraestructura, tal vez hay más dinero circulando, pero las ciudades también tienen todo un reto cuando vienes a habitar a ellas. Y si se resuelve por así decirlo, si se resuelve el tema material, vienes y te encuentras aquí con un contexto que más bien tiene carencias en lo social. Porque aquí las gentes andamos y aquí quisiéramos que los días tuvieran 24 horas. En el pueblo el tiempo pasa más lento, ¿verdad? Cuando vas al pueblo, yo cuando he visitado el pueblo de mi mamá, por ejemplo, y digo, aquí la vida, son creo que los mismos habitantes de cuando mi mamá era una niña, o sea, porque así son los pueblos, no crecen, pero las ciudades, ¿qué tal, verdad? Nos extendemos, y entonces aquí la vida corre más rápido. Quisieras que el día tuviera 48 horas, estamos más sujetos a estrés, a andar a las carreras, y eso genera o ha generado, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, un problema de desconexión. En los pueblos todo el mundo se conoce, hay más conexión, hay más comunicación, hay más cortesía, no solo en México, en cualquier lugar a donde vayas, quieres pasar un buen tiempo de vacaciones, vete a los pueblos del lugar al que vayas. Pero en las urbes cada quien se preocupa por sí mismo. Y puedes estar viviendo tal vez en un edificio donde haya 30, 40 departamentos y no conocer ni siquiera a la familia que vive en el departamento de enfrente. De ese tamaño es la desconexión que las ciudades generan en sus ciudadanos. Así que la zona urbana, digo yo, los creyentes que vivimos en las zonas urbanas somos, como dicen por ahí, flor de banqueta. Porque
este es el lugar en donde Dios nos ha llamado a florecer, en un entorno y en un contexto social que tiene ciertas complicaciones, que demanda de nosotros estrategia, que demanda de nosotros sabiduría de parte de Dios para ser un misionero urbano efectivo. Y consideramos, ¿verdad?, en esta serie que para ser un misionero urbano efectivo, todo debe comenzar con la oración. Todo comienza con la oración. Vamos a entrar de lleno a dos pasajes que vamos a considerar el día de hoy en este tema de la oración, y acompáñame a Jeremías capítulo 29, por favor. Y en esta primera parte quiero abordar el propósito secundario de la misión urbana. Quise empezar así porque obviamente al ser la segunda mitad el propósito primario de la misión urbana, quisiera que nos quedáramos con eso en mente, ¿verdad? Siempre nos vamos a quedar con lo más nos vamos a quedar o absorber lo que veamos al final. Eso es como por regla en la comunicación. No quiero decir que este propósito secundario de la misión urbana en cuanto a la oración sea menos importante, no. Simplemente creo que es un propósito secundario, porque el primero tiene mayor relevancia, y ahorita te voy a decir por qué. Entonces estamos en Jeremías capítulo 29, y antes de que continúes ahí, los que ya están empezando a leerlo, solamente ubícalo, ahí déjale tantito la mano, el separador. Quiero decirte que curiosamente también, y más bien diosidencialmente, Jeremías capítulo 29 es algo que estaremos revisando ya estamos revisando en estas últimas lecciones de nuestras semillas en casa, y me encanta la idea de cómo se ligaron estas dos últimas lecciones al tema de la oración, y cómo también en los últimos capítulos del segundo libro de los Reyes menciona, ¿verdad?, muchas de las o algunas de las cosas, o más bien el pasaje que hoy vamos a considerar está incrustado en la historia de lo que estamos revisando en estas últimas lecciones. Estamos leyendo, o vamos a leer pero estamos leyendo el libro del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, contemporáneo del rey Sedequías, de quien hablaremos una o dos lecciones más adelante, ya la última lección, de hecho, enfocaremos nuestra atención propiamente en el profeta Jeremías y en la relación con el último rey de Judá llamado Sedequías. Y te voy a platicar brevemente el contexto en el cual se escribe el libro del profeta Jeremías. Ya revisamos primero y segundo de los reyes, todos los reyes de Judá, todos los reyes de Israel, el final, la deportación de ambos, particularmente el pueblo de Judá, las tribus de Judá deportadas hacia Babilonia por mano de Nabucodonosor, rey de los caldeos. Cuando los israelitas son deportados, una de las cosas que Dios le dijo a Sedequías, me voy a adelantar, así te voy a dar, ¿cómo dicen los chavos hoy? El spoiler, ¿no? No entiendo ni qué es eso, pero así suena, como que el spoiler. Te voy a spoilear la lección 31. Dios, usando a Nabucodonosor como un medio de castigo y de juicio sobre Judá, los envía al exilio, pero Sedequías se niega a acceder a esto, que a pesar de que Jeremías le dijo a Sedequías, de parte de Dios, te conviene que te rindas porque de todas maneras los van a exiliar. Pero tú sabrás si por la buena o por la mala. Te estoy haciendo como el resumen o la paráfrasis. Sedequías optó por la mala. Bueno, eso le costó que delante de él degollaran a sus hijos y ya le sacaran los ojos y lo llevaran esclavo también. Ojalá te intereses en la lección número 31 después de esta spoileada. Cuando ellos ya están allá en el exilio, Jeremías escribe de parte de Dios una carta para los exiliados allá en Babilonia. Está todo esto recién, todo esto está fresco, lo que está pasando, y entonces es ahí donde está incrustado esto que vamos a leer. Toma esto que te dije brevemente en cuenta para que podamos ver cómo aplica a nuestra experiencia, lo que Dios quiere hablarnos hoy en cuanto a este primer punto que dijimos que es ¿qué?
el propósito secundario de la misión urbana. Te lo vuelvo a repetir, toma nota, el propósito secundario de la misión urbana. Obviamente el tema de hoy como misioneros urbanos es en cuanto a la oración. Todo comienza con la oración. Ya escuchamos, estamos aquí con un propósito, estamos aquí por una razón, aquí en esta ciudad, Ensenada, Baja California, año 2024. Pero ¿cómo puedo ser efectivo en esta misión urbana? Tengo que comenzar con la oración. Y derivado de esto, vamos a dividirlo en 2 puntos. El punto número 1 es el propósito secundario, digamos, de la oración en la misión urbana. Creo que está mejor dicho así. El propósito secundario de la oración en la misión que tú y yo tenemos en esta ciudad. Capítulo 29, Jeremías. En el verso 4 en adelante comenzamos a leer lo que esta carta contenía cuando Jeremías le envía a los exiliados. Y ahí en el verso 4, vamos a ir despacito en ese sentido. Vamos al verso 4, dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Vamos a hacer ahí una pequeñísima pauta. No continúes leyendo, ahorita lo vamos a leer, no se te va a ir la Biblia de las manos. Es una carta hacia los desterrados a Babilonia. En el libro de Apocalipsis, me voy a permitir hacer esta analogía. En el libro de Apocalipsis, el mundo como tal es relacionado, descrito o definido como la Gran Babilonia. Y dice que en ella habita el pueblo santo de Dios. Y cuando viene el tiempo del juicio de Dios, ahí se escucha: sal de ella, pueblo mío, porque Dios tiene un momento de juicio contra Babilonia. Ese es en un aspecto espiritual. Pero aquí, a razón del tema de hoy, quisiera que viéramos esta Babilonia, este destierro o este éxodo de los judíos llevados allá al exilio, gracias al exilio, lo veamos como nosotros en este mundo, propiamente en esta nuestra ciudad, y como si esta carta fuese escrita o haya sido escrita para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Dice Filipenses capítulo 3, verso 20, dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos, ¿verdad?, al Salvador, al Rey, al Redentor. De ahí le esperamos. Por lo tanto, dice, no somos ciudadanos de este mundo. Estamos en esta ciudad, sí, estamos en este país, estamos en este tiempo, en este momento, pero entendemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que tomemos esto como una analogía, esta carta como dirigida hacia nosotros. Continuamos la lectura en el verso 5. ¿Estoy corriendo? Es que luego me empiezan a presionar allá que el reloj y que esto y que pastor ya se tardó. ¿Como en pueblo? No, olvídate. Si predicamos como en el pueblo. Bueno, verso 5. Fíjate lo que dice el verso 5 y 6. Hay algo interesante aquí en el verso 5 y 6. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y ahí hacemos otra pausa. Es interesante que Dios, cuando habla a través de Jeremías, envía esta carta a los que ya están recién llegados a las diferentes ciudades del imperio caldeo o del reino de los caldeos. Una de las instrucciones que Dios les dé a través de Jeremías es: instálense, adquieran su terrenito, compren su casita, comiencen a labrar su tierra, produzcan, cásense, tengan hijos para que estos luego dice, tengan hijos y busquen esposas para ellos, para que ustedes tengan nietos, multiplíquense, no disminuyan. Uno pudiera pensar esto, bueno, ¿qué tiene de relevante esto? Fíjate, el contexto en el cual está escrito esto es un contexto de juicio, porque Dios está enviando a Judá, al reino del sur, lo está enviando como castigo, como juicio sobre ellos, 70 años a ser exiliados a Babilonia. Tal vez muchos de ellos estaban escuchando las voces de, como leeremos o como se lee en varios capítulos en torno al capítulo 29, de muchos profetas, adivinos que llegaban y decían: no, esto es temporal, como cuando la pandemia, ¿te acuerdas? No, en 15 días, en 3 semanas esto ya se resuelve y todo vuelve a la normalidad.
Y algunos por ahí que fueron más entendidos, yo recuerdo un pastor que dijo, no, me dijo, esto va para largo. Porque yo hablé con él, nos íbamos a ver, pues lo íbamos a invitar, y le dijimos, pues pastor, era marzo, ¿te acuerdas? Marzo del 2020, y iba a venir él 1 o 2 meses después. Le dijimos, pastor, pero yo creo que para esa fecha ya nos puedes acompañar. Porque era el aniversario 7, 8, ¿no? E iba a venir con nosotros en julio. Entonces le dije, no, para julio, uno acá, ¿verdad? Todavía, para julio esto ya se tranquilizó y todo vuelve a la normalidad. Y él me dijo, fíjate, no, Juve, esto va para largo, tal vez en unos 2 años, me dijo. Y yo así como, ya sabes, ¿no? Hombre de poca fe. Y dicho y hecho, así tal cual, 2 años después que comenzamos a reunirnos. Pero fíjate, aquí Dios sabe cuál es el tiempo que este pueblo va a estar en el exilio, 70 años. Y en esos 70 años le dice, vayan, acomódense, instálense, trabajen la tierra, multiplíquense. Es trayéndolo, si lo tomamos como una analogía, es una forma de expresar el arraigo natural de las personas cuando llegan a una ciudad. Lo primero que quieres es, decimos, echar raíces, ¿no? Buscas tu nidito, comprar o hacer tu casita, tu trabajo, tener tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros llegamos, mi esposo y yo, hace 27 años, según nosotros, de paso. Y aquí está, no me va a dejar mentir, no tiene ni una semana o 10 días que veníamos aquí por Valle Dorado y fuimos a ver una película, ya veníamos por acá en el camino y le dije, oye, qué curioso, porque de noche ya la ciudad, con su neblina clásica, ¿no? Le digo, qué curioso que cuando llegamos aquí hace 27 años, llegamos con la idea de que íbamos nada más de pasito. Le dije, pero lo interesante, lo curioso, lo extraño, lo feo, como lo quieras ver, es que 27 años después tengo la misma sensación de que sigo estando de paso. Le dije, y me empecé a reír. Le dije, oye, yo creo que ya como que ando mal, ¿no? 27 años, o sea, no inventes, pues ya es más de la mitad de mi vida. El punto es, pues, acá, que llegamos o que estamos en un arraigo natural, en un proceso de arraigo natural, y es al que Dios llama a esta generación. Arraíguense ahí a donde sean sembrados. Pero el punto neurálgico de esta porción, en el punto 1, que es el propósito secundario de la oración en la misión urbana, está en el verso siguiente, en el verso 7. Fíjate lo que dice el verso 7. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. No fueron desterrados a una ciudad judía, fueron desterrados a la mismísima Babilonia. Fueron desterrados a una comunidad impía, idólatra, muchos dioses. ¿Cómo? ¿Poli qué? Eso. A una comunidad politeísta. Ahí fueron sembrados durante 70 años, serían sembrados durante 70 años. Y es interesante que la instrucción de Dios para esa generación no fue vayan y retráiganse, aíslense, busquen ustedes hacer sus propias colonias, ¿no? Sus comunas, vayan, trabajen, produzcan, etcétera, etcétera, arraíguense, hagan vida. Pero aquí lo interesante en el verso 7 es trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad a la que yo les envío al destierro, y pidan al Señor por esa ciudad. ¿Por qué? Porque del bienestar de esa ciudad dependerá el bienestar también de ustedes. Aunque hay muchos detalles y muchas cosas que pudiéramos observar en esta porción, el punto acá es el peso que tiene la influencia del pueblo de Dios en una ciudad.
Pudiéramos nosotros quejarnos de que esta ciudad pues tiene esto, tiene el otro. Leí en la semana, no sé por qué me llegó la información así no es meme, pero lo que sea, como se llamen esas cosas, me molesta de tantos términos, ¿verdad? Que uno no sabe, pero bueno, esa cosa que llegó y se apareció ahí no sé si en Facebook o en dónde, pues, pero hablaba de las ciudades más violentas del mundo. Y sabes que nuestra ciudad ocupa el 6º lugar a nivel mundial. Y tú dices, ¿nosotros? Y obviamente ahí explican, ¿verdad? Es que es per cápita, tantos 100 miles de habitantes, se mide, y tú, Tijuana, la número 2, la número 1, León, y luego siguen otras ciudades en Brasil, algunas en Estados Unidos. Pero estamos en un ranking, pues así como que a cualquiera le daría miedo venirse a vivir aquí. Pero ¿sabes qué creo? Porque uno puede ver desde una perspectiva natural y decir, esta ciudad está de plano, ¿no? Pero pregúntate, ¿qué sería de esta ciudad si no hubiera pueblo de Dios aquí? Entonces, no lo veamos solamente desde una perspectiva negativa, pesimista y trágica. Veámosla desde, como decía el pastor Bello, ¿no? Podría ser peor. Y el mundo mismo, el mundo entero podría ser peor si no hubiese pueblo de Dios en él. Cuando Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, ustedes son la luz y la sal de la tierra, al día de hoy pienso yo que no logramos aterrizar a plenitud esto en nuestro corazón de lo que Jesús quiso transmitir cuando dijo, ustedes son, no tienen ni idea, es como decir, no tienen ni idea de la influencia que ustedes son en este mundo. Y tomamos el principio de Génesis 18, si hubiera 10 justos en Sodoma no la destruiría. Hay miles, hay millones de creyentes alrededor del mundo. El pueblo de Dios se extiende por todo el globo y es la luz y es la sal de este mundo. Por eso cuando entonces Dios envía al exilio, regresando a Jeremías 29, los envía al exilio, le dice al lugar donde van, hagan vida, arraíguense, hagan todo lo que cualquier ciudadano común haría, cásense, tengan hijos, etcétera, etcétera. Pero cuando estén ahí, trabajen por la paz y la prosperidad de esa ciudad. Hablaremos en las próximas semanas todas esas implicaciones de trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad a donde son enviados. Nosotros como misioneros urbanos tenemos una misión secundaria en ese sentido para que esta ciudad prospere y para que esta ciudad tenga paz. Esta en la que tú y yo estamos plantados. Ahora, regresando a Jeremías capítulo 29, en el verso 8, fíjate, hay una analogía hermosa en cuanto a esta comparación que estamos haciendo con Babilonia y el mundo y nosotros con nuestra ciudadanía, en este caso el pueblo de Israel buscando, con la esperanza de algún día volver a su tierra. Fíjate cómo termina esta sección, nada más como para cerrar en los versos 8 en adelante de Jeremías 29. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Y obviamente, como te decía, el contexto de esto es: no los escuchen cuando les digan que van a regresar pronto. Esto va para largo. Y aquí en más de una ocasión te he dicho, es cierto que hay muchas señales de que Cristo viene pronto, pero también el año pasado, si no me recuerdo, o el antepasado, hay una predicación, por ahí está en Spotify o en nuestra página, que dice Fe para largo plazo. No sé si la recuerdas, pero yo te dije, yo desde que soy un plebe he escuchado que Cristo ya viene y he visto de repente hermanos bien friqueados a través de estos casi 50 años, digo casi porque ya los tengo, pero de conciencia, de repente bien friqueados: Cristo ya viene, ya mañana, ya están casi con las maletas en la puerta. Y ese temor o esa expectativa se les va cuando ven que ya pasaron unos meses, un año, y si le pusieron fecha, pues peor tantito. Esta enseñanza de fe para largo plazo lo que trata es de enfocarnos en cuanto a, puede que venga hoy, nada más hay que estar listos por si viene hoy, y puede que venga en 100 años. Honestamente, eso es algo que no tendría que tenernos ni con ansiedad, ni con tanto, ¿verdad?, con relajación y decir, bueno, pues va a tardar y hacer lo que se nos venga en gana, no, sino tener una actitud constante de expectativa de que puede venir hoy o puede venir en 100 años. Y si va a venir en 100 años, necesito fe para largo plazo. Ese era el tema en aquel entonces. Lo que estamos viendo aquí en Jeremías 29 es que Dios le dice al pueblo: relájense,
hagan vida, porque tal vez vaya para largo esto. Pero no se olviden cuál es su misión en ese lugar al que yo les he enviado. En primer lugar, dice, pidan, trabajen por la paz y la prosperidad del lugar a donde los envío. Pidan al Señor por esa ciudad. Y obviamente pidan al Señor por esas ciudades, oren por esa ciudad. Tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de orar por esta ciudad, de quejarnos menos de esta ciudad y orar más por esta ciudad. De verdad, esta semana, mira, yo digo, no, pues ando bien perdido yo en este tema, ando perdidísimo en este tema, me quejo más de lo que oro por esta ciudad, reniego más de esta ciudad de lo que pido por ella. Y eso a mí me pone en un plano de, tienes tarea que hacer. Por eso te decía, en lo que hemos estado revisando en las últimas semanas en cuanto a la oración, tenemos muchas cosas que integrar a nuestros tiempos con Dios, y esta es una de ellas. Tenemos que comenzar trabajando por la paz y la prosperidad de esta ciudad a través o arrancando a partir de la oración. Y en el verso 12 y 13, para cerrar el capítulo 29, dice no hemos leído atrás, ¿verdad? Perdóname. 10, discúlpenme. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Ustedes permanecerán en Ensenada durante 5 años, durante 10 años, durante 20 años, durante 30 años, durante 6 meses. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Y sabemos en esta analogía cuál es nuestra casa, cuál es nuestro hogar celestial. Pero mientras estemos aquí, tenemos esta responsabilidad. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Cuando estén ahí en el destierro, cuando estén en una tierra ajena, extraña, rodeados de un pensamiento muy contrario al de ustedes, ustedes orarán y yo los voy a escuchar. El sentido secundario de la oración es la paz y la prosperidad del lugar en el que estamos siendo sembrados. ¿Cuál es el primario? Parte 2, el propósito primario de la oración en la misión urbana. ¿Cuál es? Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Contexto, rápidamente. Capítulo 1, el apóstol Pablo le está escribiendo a este joven pastor llamado Timoteo, que fue plantado en una ciudad que no era su ciudad, la ciudad llamada Éfeso, y lo dejó ahí para pastorear a esta nueva comunidad de creyentes. Timoteo estaba en una ciudad extranjera, Timoteo estaba en una ciudad muy particular. Éfeso se caracterizaba igual por el politeísmo, pero también por ser una ciudad dada a cultos religiosos inmorales, o cultos religiosos que incluían la inmoralidad. En Éfeso estaba la famosa diosa Afrodita o Diana de los Efesios. En el libro de los Hechos nos encontramos muchas referencias a esto. En una ciudad como esa es donde Timoteo fue plantado. Y le empieza a dar algunas instrucciones a partir del capítulo 2. Y fíjate, llama la atención cómo arranca el capítulo 2 diciéndole esto: en primer lugar. Como diciendo, antes de cualquier cosa, antes de nada, tienes una misión particular, tú y la iglesia que pastoreas, que hacer. Ahí en donde estás, en Éfeso. ¿Cuál es? En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Y hacemos aquí una pausa. O algunas Biblias dicen ora por toda la humanidad, u ora por todos los hombres. ¿Cuáles son las implicaciones o cuáles son las directrices que Pablo está dando cuando le dice a Timoteo: en primer lugar, te ruego que ores por todos los hombres? Le está diciendo:
pues arráncate con los franceses, te sigues con los españoles, luego por los italianos. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo cuando le dice ora por todos los hombres? Que tienes que incluir a la humanidad completa, recorrer todos los continentes en tu oración. Pues no creo. Es como cuando alguien ora por los alimentos, ¿verdad? Y se avienta el recorrido misionero y le echa todo ahí y todos ahí en la mesa, pero abuelito, te pedimos que oraras por los alimentos, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo, te ruego que ores por todos los hombres, es una referencia a ser intencionalmente inclusivo en tu oración de todos y de cualquier persona. Es decir, en tu oración no solamente, Timoteo, ores por la iglesia, no solamente ores por tu tío, tu tía, tus sobrinos. En tu oración debes incluir a todos los hombres. ¿Cómo se aplicaría esto en nuestro contexto? Tienes que orar por tus vecinos. En tu contexto tienes que orar por tus compañeros de trabajo. En tu contexto, tienes que orar por tus compañeros de clase. En tu contexto, tienes que orar por tus empleados. Indistintamente, fíjate, más bien no indistintamente de que no sean creyentes, más bien porque no son creyentes. A los que generalmente no incluyes en tus oraciones. Te ruego, y esto te lo estoy diciendo por el contexto de lo que vamos a leer más adelante. Ora por todos los hombres, ora por todas las personas. Acuérdate que el punto 2 que dijimos, ¿cuál es? Ya se te olvidó. Bueno, te voy a decir el primero, ya si no adivinas el segundo, ya que Dios te guarde y te perdone. Pero el primero fue el propósito secundario de la oración en la misión urbana. ¿Y cuál es? Ay, pues sí, ¿verdad? Ya si ni así das. El propósito primario, fundamental, importante, trascendente, relevante de la oración en la misión urbana. Acuérdate, somos misioneros en esta ciudad. Tenemos un compromiso delante de Dios de orar por la paz y la prosperidad de Ensenada. Pero hay un propósito primario, todavía más profundo, más fundamental, elemental en la oración, y tiene que ver con las personas. ¿Por qué? En este ser incluyentes, fíjate lo que dice ahí el mismo verso 1, dice, pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. 1, 2 y 3. ¿Cuál es la progresión ahí? Pide a Dios que ayúdalos. Número 2, pide que intercede tú en favor de ellos, pide por ellos. Y número 3, también da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes, en este caso serían nuestras autoridades, todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Sería un error si nosotros consideramos que somos misioneros urbanos, si nos consideramos realmente como misioneros urbanos, es un error estratégico hablarle a la gente sin orar antes por ella. Porque dice el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo es el que convence al mundo, en este caso a las personas, de pecado, justicia y juicio. Quien lleva a las personas a la convicción de que son pecadoras, quien guía a las personas a Cristo, que es la salvación, quien guía a las personas de convencerlas de que la victoria fue ganada en la cruz del Calvario y que tenemos vida eterna, es el Espíritu Santo. Ni eres tú ni soy yo. No son nuestros argumentos, no es nuestra oratoria, no es nuestra capacidad de convencimiento, es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que debemos orar, dice, por todos los hombres, pide al Señor que los ayude, da gracias por ellos, intercede por ellos. Te pregunto, ¿has orado recientemente por tu colonia? La colonia en la que estás. Tal vez sean 10 cuadras lo que abarque tu colonia, no conozcas ni al vecino, puede ser. Pero qué hermoso sería desde el entendido de todo lo que hemos revisado, la influencia que tienes tú en esa calle, en esa privada, en esa colonia y obviamente lo que todos tenemos en esta ciudad,
comenzar a orar a Dios por las personas que están ahí. Tal vez ni siquiera seas tú quien les hable del Evangelio, pero si tú estás haciendo o estamos nosotros haciendo esta parte de orar, pedir por ellos, interceder por ellos y dar gracias por ellos, algo va a pasar en sus vidas. Y estaremos siendo luz y sal aún desde nuestra trinchera. Tal vez nadie sepa lo que haces, pero Dios lo sabe. Ahora, en los versos 3 y 4, fíjate, viene el enfoque de esta oración. Dice, ¿esto es qué? Número 1, es bueno. Y 2, le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Te acuerdas cómo comenzó nuestra serie de la oración? La primera parte, que la oración, hacemos la analogía, ¿verdad? Es como un incienso, un aroma agradable delante de Dios cuando elevamos a Él nuestras oraciones. Y aquí no viene implícito, viene explícito. Esto, que tú ores por todos los hombres, que pidas por ellos, que intercedas por ellos, que des gracias por ellos, esto es bueno y es agradable a Dios. ¿Quieres que tu oración sea agradable a Dios? Comienza a hacerlo. Comienza a integrarlo en tu oración. Luego dice el verso 4, la razón. Este es el corazón, la médula de esta porción. Quien quiere, por eso te decía que a los referidos en el verso 1 de ora por todos los hombres, es aquellos que aún no conocen a Cristo. Dice, quien quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero esta porción no se va directo a Dios quiere esto. Comienza con nuestra responsabilidad en el verso 1. Ora por ellos. Ora por ellos, intercede por ellos y da gracias a Dios por ellos. Y los versos 5 y 6, el corazón mismo del Evangelio, dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Ese es el propósito primario de la oración en la misión urbana. El secundario es que haya paz y prosperidad en nuestra ciudad. Pero el primario, el fundamental, es que en nuestra oración por nuestra comunidad Dios traiga salvación. Lo cantamos hace ratito, ¿verdad? Solo Dios puede salvar, solo Dios puede salvar, solo Dios puede salvar. Y eso es lo que queremos, que haya salvación, que haya salvación, que haya salvación. Tenemos que comenzar con la oración. Que algún día, ¿verdad?, tus vecinos, tus familiares que aún no conocen a Cristo acepten tal vez venir aquí, pero porque estuviste orando por ellos. Más que estarles invitando y invitando, es que no quiere ir. Bueno, invita menos y ora más. Ora más, ora más, ora más. Y después, tal vez descuelguen el teléfono y te digan, oye, me gustaría ir este domingo a tu iglesia. Y dices, bueno, yo tanto que le estuve, dice de años. Y ahora él solito me dijo, me pidió que lo invitara, que la invitara. Invirtamos los papeles. La estrategia, el mapita aquí nos lo indica. Nuestra misión urbana comienza pues con la oración. Terminamos con el verso 7, con la apropiación de estas palabras a nuestra propia vida, trayéndolo en primera persona. El verso 7 de 1 Timoteo 2. Y ponle ahí tu nombre después de yo, Juvenal, yo, José, yo, Juan, yo, Marco. Yo fui elegido como predicador y enviado, apóstol, acuérdate que es enviado para enseñarles a aquellos que no conocen de Cristo este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Yo fui enviado a esta ciudad. Yo fui sembrado aquí en esta ciudad con un propósito, de anunciar las buenas nuevas de Jesús. Ser testigos en esta ciudad, te lo decía hace un momento, implica hablar de Jesús y también comunicar quién es Jesús a través de nuestra vida. ¿Oramos? Inclina tu rostro.
Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de escuchar.